¿Sabías que el conflicto entre Israel y Gaza no comenzó hace unas décadas, sino que tiene raíces que se hunden en más de un siglo de historia? Un choque de territorios, religiones y promesas incumplidas que marcó el destino de millones de personas. Hoy veremos el origen de uno de los conflictos más complejos y prolongados del mundo moderno. Durante siglos, Palestina formó parte del Imperio Otomano. Allí convivían musulmanes, cristianos y una pequeña comunidad judía. La mayoría de los habitantes eran árabes palestinos que trabajaban la tierra. Pero a fines del siglo XIX surgió el sionismo, un movimiento político y cultural que impulsaba el retorno del pueblo judío a su tierra ancestral. Esto coincidió con oleadas migratorias judías hacia Palestina, lo que comenzó a generar tensiones con la población árabe local. Con la Primera Guerra Mundial, todo cambió. El Imperio Otomano fue derrotado y Palestina pasó a ser administrada por los británicos bajo el llamado Mandato Británico. En 1917, Londres emitió la Declaración Balfour, prometiendo apoyar la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Pero al mismo tiempo, los británicos habían prometido a los árabes que apoyarían su independencia si luchaban contra los otomanos. Estas promesas contradictorias sembraron una semilla de desconfianza y conflicto. A lo largo de las décadas de 1920 y 1930, la inmigración judía aumentó, especialmente con el ascenso del nazismo en Europa. Esto provocó levantamientos árabes en Palestina, que exigían frenar las migraciones y defender su tierra. Los británicos intentaron mediar, pero la violencia se hizo cada vez más frecuente. El Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial fue un punto de quiebre. La magnitud del genocidio contra los judíos europeos aceleró la presión internacional para crear un Estado judío. En 1947, la ONU aprobó un plan de partición, dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. Los líderes judíos aceptaron el plan, aunque no estaban conformes con todos los límites, mientras que los árabes lo rechazaron al considerarlo injusto, ya que la mayoría de la población era palestina. En 1948, tras la retirada británica, se proclamó el Estado de Israel. En ese mismo momento estalló la Primera Guerra Árabe-Israelí. Israel logró resistir y expandió su territorio más allá del asignado por la ONU. Para los judíos, fue el nacimiento de su Estado. Para los palestinos fue la Nakba o catástrofe. Más de 700.000 palestinos fueron expulsados o huyeron de sus hogares, convirtiéndose en refugiados en países vecinos. Después de la guerra, la región quedó fragmentada. La Franja de Gaza fue administrada por Egipto y Cisjordania por Jordania. Pero no se creó un Estado palestino. Durante esos años, Gaza se llenó de campos de refugiados donde miles de palestinos vivían sin ciudadanía y con recursos limitados. Mientras tanto, Israel consolidaba su Estado, recibiendo inmigrantes de todo el mundo y fortaleciendo su ejército. En 1967, tras crecientes tensiones, estalló la Guerra de los 6 días. En menos de una semana, Israel derrotó a Egipto, Jordania y Siria, ocupando Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, los Altos del Golán y el Sinaí. Esta victoria cambió radicalmente el mapa de Medio Oriente. Desde entonces, Gaza quedó bajo ocupación israelí, lo que sigue siendo uno de los puntos centrales del conflicto actual. La población palestina quedó sometida a controles militares. Asentamientos israelíes crecieron en territorios ocupados y la esperanza de un Estado palestino se fue diluyendo. En 1964 se había fundado la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, que buscaba la creación de un Estado palestino independiente. La OLP comenzó con tácticas armadas, pero con el tiempo se convirtió en el representante político de los palestinos ante el mundo. Sin embargo, en los años 80 surgió un nuevo actor, Hamás, un movimiento islamista nacido en Gaza que combinaba resistencia armada con servicios sociales. Hamás rechazaba los acuerdos de paz y negaba el reconocimiento de Israel, lo que lo enfrentó no solo con Israel,
sino también con la Autoridad Nacional Palestina. Los años 90 parecieron abrir una oportunidad con los acuerdos de Oslo. A Israel reconocía a la OLP y se creaba la Autoridad Nacional Palestina, con cierta autonomía en Gaza y Cisjordania. Se esperaba que en pocos años se llegara a un acuerdo definitivo. Pero las negociaciones fracasaron. Los asentamientos israelíes continuaron creciendo. Los atentados y represalias no cesaron y la desconfianza mutua impidió un acuerdo real. La frustración derivó en levantamientos populares conocidos como intifadas. La primera, en 1987, fue una rebelión espontánea de jóvenes palestinos que enfrentaron al ejército con piedras y protestas masivas. La segunda, en el año 2000, fue mucho más violenta y dejó miles de muertos. Estas intifadas marcaron una generación y profundizaron el odio entre comunidades. En 2005, Israel se retiró físicamente de Gaza, desmantelando sus asentamientos. Sin embargo, mantuvo el control de fronteras, espacio aéreo y marítimo. Un año después, Hamás ganó las elecciones legislativas y en 2007 tomó el control total de Gaza, tras enfrentamientos con la Autoridad Palestina. Desde entonces, Gaza ha vivido bajo un bloqueo israelí y egipcio que restringe la entrada de bienes, personas y recursos. Israel justifica el bloqueo como una medida de seguridad contra los cohetes lanzados por Hamás. Los palestinos lo ven como un castigo colectivo que ha convertido a Gaza en una de las zonas más densamente pobladas y empobrecidas del mundo. Desde entonces, se han sucedido varias guerras y escaladas de violencia. En 2008, 2014, 2021 y recientemente. Cada conflicto deja cientos o miles de muertos, la mayoría civiles palestinos, y destruye aún más la infraestructura de Gaza. Al mismo tiempo, la población israelí vive bajo la amenaza constante de misiles y atentados. El conflicto entre Israel y Gaza no es simplemente una disputa por territorio, es el resultado de más de 100 años de promesas incumplidas, expulsiones, ocupaciones y violencia acumulada. Cada guerra, cada atentado y cada fracaso diplomático alimentan un ciclo de odio que parece no tener fin. La raíz del conflicto está en la falta de un acuerdo justo para ambos pueblos. Un Estado israelí seguro, reconocido por sus vecinos, y un Estado palestino independiente y viable. Mientras esa solución no se concrete, la región seguirá atrapada en este espiral de violencia y sufrimiento. Comprender el origen de esta guerra no significa justificar la violencia, sino reconocer que detrás de cada muro y cada misil hay décadas de historia, dolor y esperanzas frustradas. Si este video te ayudó a entender mejor el conflicto, no olvides dejar tu like, suscribirte y explorar más de nuestro contenido histórico en el canal.